encontramos en la Federación de Mutualidades de Fuerzas Armadas y Seguridad. Vamos a hablar con su presidente, el general retirado Fabián Brown, acerca de la actualidad del tema pandemia que tanto ha afectado el mutualismo argentino y a nivel mundial, y los proyectos que tienen en carpeta. Los invito a compartir la siguiente nota. Volvemos a estar en la Federación de Mutualidades de las Fuerzas Armadas y de Seguridad con su presidente, el general de brigada retirado Fabián Brown. General, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Mi saludo a toda la audiencia. Gracias. Una alegría estar de nuevo con ustedes. Un gusto volver a verlo. Al fin de este año. Sí, al fin de un año duro, ¿no es cierto, Fabián? Exactamente. Sobre todo para el mutualismo argentino. Creo que es un año duro para el mundo, sí, para la Argentina en general y para, por supuesto, el movimiento mutual. Es un año de nuevos desafíos. Fue, mejor dicho, toda la pandemia, el año pasado y este. Y en este año empezamos a normalizar las actividades de las entidades. Y bueno, podemos decir con orgullo que en la Federación todas han logrado regularizar las cuestiones administrativas que te competen, sí, las asambleas. Porque había muchas mutuales que estaban en serios problemas. Y hay muchas mutuales que les ha costado el tema de la pandemia reunir la gente o sí, tener la capacidad técnica para conectarse en reuniones virtuales. No siempre se puede, no es fácil. Depende del lugar del país donde estás, sí, depende claro, incluso no todos tienen la misma conectividad. No solo tienen la misma conectividad, y también vos tenés estratos, vos tenés mutuales, sí, que cuando un tema etario es sí, cuesta más adaptarse a estas tecnologías y someterlos a un desafío que no tienen por qué tener, ¿no? Sí, exactamente. O que no saben cómo, ¿no? O están solos. Exacto, no saben cómo y no tienen por qué estar preocupándose, sí, por ahí por aprenderlo. Sí. Pero, bueno, lo importante es que la masa de nuestras mutuales ha logrado presentar sus balances, están perfectamente habilitadas para trabajar. Eso por un lado. Sí. Por el otro lado fueron recuperando servicios. Ajá. Particularmente la FENFASE tiene diversas mutuales, ¿no? Tenemos mutuales de vivienda, mutuales de ayudas mutuas y tenemos mutuales culturales y deportivas. Particularmente las culturales y deportivas son las que más han sufrido. Claro, porque esos servicios no funcionaron. Estaban cerradas, claro, absolutamente cerradas. Las que tenían hotel, los hoteles no estaban habilitados. A todo esto hay cosas que siguieron, los servicios siguieron, las paritarias siguieron, y todo esto había que afrontarlo con un tremendo esfuerzo de falta de ingresos, solamente la cuota socio que daba para esto. Claro, claro. Muchas veces hemos encontrado puntualmente comprensión del gremio, pero no en lo general. La paritaria general sale para todos, y en muchos casos se hace muy cuesta arriba esto. También en la reunión pasada lo hablamos, las mutuales no son sujetos de crédito. Claro, ese es un problema. Es un tema. Entonces el financiamiento de una mutual que da servicio, para colmo, que da contención, que está presente siempre. Exacto, bueno, no encuentra de parte del Estado ni del sistema privado una salida. La única que queda es la solidaridad entre mutuales que ha habido, y que en el caso nuestro muchas de las más grandes han sostenido a las más chicas. Lo que pasa es que el Estado, me parece que a través de los años y de la historia, ¿no?, lamentablemente, no tiene en cuenta el valor de las mutuales, la presencia que tiene y la contención, cuando muchas veces ni siquiera el Estado puede dar esa presencia. Decís bien. Yo te diría que durante décadas, o desde hace décadas, diría como un hito, la ley de entidades financieras, ¿no? Comenzó un progresivo retroceso, ¿no?, de la economía social
dentro de la visibilización del Estado. Ajá. Es decir, las leyes, después los decretos y resoluciones del Banco Central o de otras, de la FIP, en el mismo Ministerio de Economía, parece que está todo armado para la sociedad anónima, sí, y que cuesta entender siquiera qué hacen las mutuales. Cuando el recordado Mario Cafiero tuvo una reunión con el Banco Nación en el año pasado, el Banco Nación le decía, la verdad, decía un funcionario, no recuerdo en mis años acá que se haya dado un crédito a una mutual. Entonces, ese progresivo proceso de invisibilización del mutualismo, ¿no?, es producto de distintas cosas, ¿no? Una de las cuestiones es una puja de intereses en donde el mutualismo aparece como un elemento competitivo de determinados intereses que controlan o tienen más incidencia en determinados ámbitos del Estado. Porque el Estado en realidad representa eso, sí, también, intereses. Totalmente. Es toda una cuestión de negocios, ¿no? Pero general, ¿por qué pasa eso? Porque muchas veces el Estado no llega a determinadas personas ni a determinados lugares donde ustedes sí lo pueden hacer. Y ahí tendría que marcarse la diferencia. Pero dejo esta pregunta para cuando volvamos del corte, ¿le parece? Perfecto. Volvemos al programa, continuamos con FENFASE, hablando con su presidente, el general Fabián Braun. General, nos quedó una pregunta pendiente, sí, y era acerca del Estado, ¿no? Que muchas veces se habla de una competencia que en ciertos aspectos no tiene sentido, porque a muchas personas y a muchos lugares ese Estado no llega y el mutualismo sí. Bueno, todos sabemos que las leyes tanto del cooperativismo como del mutualismo nos dicen que la economía social, cooperativas y mutuales, tienen por finalidad desarrollar tareas dentro de la comunidad, o sea, su ámbito es la comunidad, complementarias al Estado, es decir, llegan ahí donde el Estado no llega, o lo complementan, sí, ¿no? Esto es muy importante, ha sido en el ámbito de la salud, lo es en el ámbito de, como vemos, de la ayuda mutua, lo es en el ámbito deportivo, lo es educativo. En todos los aspectos, en realidad. Hay una cantidad de aspectos sumamente significativos en donde la economía social está presente. Esa presencia de la economía social, quiero ponerla en números. En el 2017, cuando se hace la actualización y el registro de entidades de la economía social, son 28 millones de asociados, ¿no?, con un despliegue territorial en todo el país, sí, en donde hay una preeminencia del interior o de lo rural, ajá, sobre el urbano, ¿no? Sí. De estas entidades representan en su función económica el 10% del PBI, ajá, y el 30% del trabajo en blanco. Es decir, que es importante, como vos decías, totalmente, es muy importante. Es muy importante la presencia. Ahora, esta presencia no juega con las mismas reglas de juego que recién vimos en esta competencia de intereses, sí, que el resto. ¿Que hay problemas en la economía social? Por supuesto que los hay. ¿Que hay cosas que corregir? Por supuesto que hay cosas que corregir. Pero al mismo tiempo, esta construcción comunitaria y territorial siempre ha sido para una cultura como la Argentina un elemento esencial. Esto viene de un legado ancestral, ¿sí? Los pueblos andinos y sus comunidades trabajaban por reciprocidad, solidaridad, colaboración y cooperación de una manera realmente fenomenal. Así Cuando llegaron los españoles había reservas alimentarias para 25 años en los tambos. Y cuando llegan los inmigrantes vienen también con esta lógica, sí, comunitaria. Por eso es que los lugares en donde mayormente se asentó la colonización española, suiza, italiana, es donde más están desarrollados los criterios de la economía social. Sí, sin duda. ¿No? Yo digo que hay cosas que corregir, pero no perdió esa base, ¿no? Que es la base solidaria. No se pierde, sino que eso fue increyendo, claro. Es uno de los países de mayor nivel asociativo del mundo y de mayor diversidad de entidades. Acá en Argentina. Acá en Argentina.
Y en esto tenemos ejemplos exitosísimos para mostrar y demostrar que esta lógica de organización solidaria, de reciprocidades, de colaboración, de cooperación, puede tener excelentes resultados. Sin duda. De hecho, tiene excelentes resultados. Claro, hay pueblos que crecieron en base a esto, que resurgieron, que pudieron reinventarse en algún punto, ¿no? Reinventarse, por ejemplo, pongo el ejemplo de Devoto en Córdoba, ¿no? Ahí hay una especie de consorcio cooperativo mutual, donde a través, un ejemplo, reciclado de las bolsas de silo, con ese plástico se hacen, se procesan y se hacen los envases para la industria láctea cordobesa de yogures, de esto, una complementación de actividades entre una logística inversa y la capacidad de aprovechar estos recursos. Bueno, ahí trabaja gran parte del pueblo y a su vez tienen proveedurías, las proveedurías asociadas a la producción local, y generan un 30% promedio de menores precios y salen a competir en la formación. Es un pueblo autosuficiente. Exacto, generan bases de construcción que a su vez se complementan con otros pueblos, que se articulan. Este es un ejemplo. Otro ejemplo muy interesante es la cooperativa obrera en Bahía Blanca, millones de asociados. Y esto es capital social territorial. Los presidentes viven en el pueblo, están en el pueblo, y esa plata se derrama en el pueblo. Veíamos en Devoto cómo se hacían los uniformes para todos los colegios del pueblo. Claro, realmente es maravilloso. Es maravilloso, y es crear trabajo, dar trabajo y tener a la gente ligada al pueblo. Es la gente que no se va. Que esté arraigada, que puedan estudiar, que puedan crecer, formar su familia, porque las generaciones crecen en el mismo lugar. Ninguna duda. No piensan en que se tienen que ir en algún momento. También estuvimos en San Jorge, provincia de Santa Fe. Bueno, el club deportivo de San Jorge es fenomenal, ¿no? Casi todo el pueblo participa del club, ha dado atletas de nivel internacional para las Olimpiadas. Entonces, tenemos muchos y muy buenos ejemplos de que el individualismo no es la solución. La solución es el trabajo asociado. La solución es en los criterios comunitarios y los criterios solidarios. Todos ganan mucho más. Y si querés después seguimos. Sí, vamos a seguir, pero para eso tenemos que tener gobiernos patriotas. En la medida, y sí, porque es una cuestión de voluntad política, decir, bueno, vamos por acá y le vamos a dar prioridad a la economía social, que es lo que no se está dando, lamentablemente, a través de la historia. Sí, yo comparto que hay no es una cuestión ideológica, un fracaso lo que digo. De la política en esto, pero también digo que no podemos echarle la culpa todos a otro, sino que tenemos que asumir responsabilidades, y la comunidad tiene los resortes para construir sus propios recursos, y esto es a lo que convocamos. Pero en la medida que tengamos la cabeza que guíe, que vamos por este lado, es mucho más fácil para que el mutualismo de repente pueda poder zanjar tal vez algunas falencias que puede llegar a tener. Está bien. Fabián, si comparamos esto a nivel mundial, el mutualismo en otros países, ¿no? O en países de avanzada, tiene el mismo problema que podemos ver en Argentina, pero eso también después del corte. Continuamos en FENFASE y nos quedó la comparación acerca del mutualismo. Cuando hablamos de nuestro país, los inconvenientes que puede tener, y en países que están desarrollados de repente, en Europa o en otro lado. En general la competencia con las sociedades anónimas es común en todos los países. Si se quiere, está mucho más el mutualismo en los países europeos, está mucho más focalizado en las mutuales de salud. No tienen la diversidad de entidades que tenemos nosotros, y las mutuales de salud son un complemento de los sistemas de salud en los países. Bueno, en la Argentina tiene todo para crecer el mutualismo de salud, es una herramienta fundamental que creemos junto con las proveedurías. Son dos ámbitos en los que creemos el movimiento mutual va a crecer sólidamente. Hay un proyecto, ¿no?, con respecto a las proveedurías, Fabián. Sí, hemos visto
¿no? Que hay proveedurías, particularmente se fueron desarrollando en Rosario, hay una muy importante, la mercantil de Rosario, en Córdoba y en Santa Fe se fueron desarrollando estas proveedurías. Ustedes saben que la proveeduría es un círculo cerrado, es decir, solo se le vende al asociado. Sí. Pero estas proveedurías es una forma muy interesante de organizar el consumo. Organizado el consumo es más fácil articular con la producción local en todo lo que sea producción de hortalizas, frutas, verduras, que puedan ser vendidas ahorrando un gran costo de transporte. Sí. En lo que estamos viendo ahora... Es lo que encarece mucho cuando llega al consumidor final. Exacto, pero lo que estamos viendo ahora, muy interesante, es que estamos organizando proveedurías mayoristas que puedan abastecer al resto de las proveedurías. Entonces, si logramos este entramado logístico territorial, sí, ¿no? Para llegar a las proveedurías, vamos a estar realmente tejiendo una red alternativa para llegar al consumidor de otra manera. Ahora, ¿cómo sería el armado de este proyecto? Bueno, ¿no? Porque es muy ambicioso a nivel nacional. La CAM y el INAES han tomado el testimonio hemos visto varios ejemplos de proveeduría, se ha sacado un manual, se ha elaborado un manual que lo hizo la gente que desarrolló las proveedurías, de buenas prácticas en qué hicimos si no anduvo y qué hicimos si salió bien, para poder replicarlo aprovechando experiencias ajenas, ¿no? Sí. Y creemos que esto es un camino. Si logramos ir avanzando sobre la base de mutuales sindicales, mutuales municipales, mutuales mercantiles, que tienen espalda para organizar estas proveedurías, la experiencia de ir acercando, insisto, la producción local, ir viendo después el resto de los productos estacionales o de otras regiones, que como la yerba mate, el pescado, o cosas así que tienen que venir de otro lado. Bueno, creemos que estamos en capacidad de pensar un sistema, de pensar una forma que sea realmente un servicio importante a nuestra comunidad. General, le deseo muy buen año. Gracias por recibirnos. Bueno, gracias por todo. Viendo un aviso más. Sí. También es importante que estos proyectos donde generar fondos, ¿no? Fondos que permitan, que sean fondos de la comunidad, que permitan dar préstamos a la producción, sí, en general y a la vivienda en particular. Creemos que esto existe, que la economía social puede generar una forma autónoma de producir. Por eso digo, no miremos al Estado tanto en qué nos puede dar, sino en qué mano nos tiene que sacar de encima para poder seguir adelante, sacar los palos de las ruedas, ¿no? Yo creo que el verdadero mutualismo ayuda a la gestión de los gobiernos que quieren que un país salga adelante. Que nos dejen ayudar. Es así de simple. Exactamente. Muy bien, buen año. Muchas gracias, saludos a toda la audiencia. Gracias. Feliz Navidad, lo mejor para el año nuevo y que el 2022 sea un año bueno para toda la Argentina. Y que todas estas acciones puedan llevarse adelante. Éxitos. Gracias. Buenas noches. FEMFASE, Federación de Mutualidades de Fuerzas Armadas y Seguridad. Comunicate al 4-371-8639 www.femfase.com.ar